Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Para nosotros es una bendición que usted nos dé el permiso de entrar a sus casas a través de los medios del internet, de los medios de comunicación. Y por supuesto los que estamos aquí reunidos, es una bendición tenerles en la casa del Señor para que aprendamos más de la palabra de Dios. Vamos a continuar con un tema. Ya oramos, ya hasta alabamos y todo, ha sido muy hermoso. Pero vamos a continuar con un tema que me tiene a mí muy preocupado. En el sentido preocupado, no ansioso, porque la Biblia dice, por nada estéis afanados. Yo no estoy afanado, sino que me preocupa ver la condición de la iglesia, de cómo están cayendo en una mentalidad o en una conciencia de condenación que el diablo les ha puesto para que no puedan sentirse dignos, ¿verdad? Dignos de ir a orar por una persona, dignos de hacer cosas para Dios, porque son pecadores según la mente de ellos. ¿Me están escuchando? Y sí, somos pecadores en la carne, pero cuando nacimos de nuevo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, según la palabra de Dios. Eso ya lo hemos visto, ¿sí o no? En mi espíritu no hay pecado. En mi espíritu no mora el pecado. El que mora ahí es el Espíritu Santo. Él y yo somos uno. En la carne yo sí puedo pecar e inclusive un demonio puede venir. Yo un día dije que los demonios no pueden estar ahí, pero pueden estar. Es interesante que usted está con el Espíritu Santo, que es de lo más santo que hay, pero por culpa de su pecado, por algo que usted hizo, abrió la puerta y un demonio vino y se metió en sus lomos. Se llama la Biblia, se mete aquí y hay que echarlo fuera. La Biblia habla de echar fuera demonios. ¿Han oído de eso? Oh, sí. Cristianos no pueden ser poseídos por un demonio, pero pueden ser influenciados por los demonios. Y hay muchos que los andan en el hombro, aquí y allá, y todo el tiempo están escuchando lo que el demonio les está diciendo. Desgraciadamente, en vez de oír lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Me explico? Estaba yo en el grupo ayer y me dice un hermano de los americanos, me dice el hermano René: pastor, lo que usted dijo el sábado pasado me transformó completamente. Y le digo yo, de todo lo que hablé, dime qué fue lo que dije, qué fue lo que causó que haya una transformación en tu vida. Porque hablamos de muchas cosas. Y me dice, que usted dijo, habló de la conciencia de pecado y de la conciencia de justicia. Y cómo la conciencia de pecado me estaba impidiendo a mí que yo creciera más en el espíritu, porque yo no me sentía digno, me sentía culpable. Y es que muchos creen que cuando uno habla de la conciencia de pecado es estar consciente de que yo soy malo. Eso, y no estamos hablando de eso. ¿Me explico? La conciencia de pecado es simplemente que el diablo te hace pensar a ti constantemente que a pesar de que te arrepentiste de tus pecados, tú sigues siendo indigno de recibir nada de Dios. Y más con las enseñanzas que hay en muchas iglesias, que Dios sana a unos y a otros no los sana. Pues es una mentira, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí me explico? El problema más grande es que vivimos en un estado de condenación en nuestra mente, ¿sí? Porque el diablo nos recuerda todas las cosas malas que hemos hecho en el pasado. ¿Me están escuchando? El diablo se encarga de constantemente, no solamente dice la Biblia, que nos acusa día y noche, 24/7 ante el Padre, pero también me acusa a mí en la cara, me dice, tú no sirves, ya pecaste, ya caíste, te lo había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Y es que esa es la especialidad de él es padre de toda mentira. Cuando el diablo viene y te dice, no eres digno, dile, no, yo soy muy digno. ¿Ah?
Porque aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que yo fuera hecho la justicia de Dios. ¿Qué es hecho la justicia de Dios? Ser justificado, como si yo nunca hubiera hecho nada malo. ¿Me estás escuchando? Pero el diablo, y a través de otras personas, a veces a través de un familiar, a veces a través de un ministro que simplemente nunca maduró en la palabra de Dios, en la palabra de fe, sino que creció en una iglesia donde la condenación y el machetazo y la pedrada y todo eso para hacerlo sentir a uno tan mal, ¿verdad? Que el ministro dice, wow, los impacté, yo me siento bien, los hice llorar. ¿Sí o no? Existe, sí, eso existe, mi amado. ¿Ve? Y entonces como los hago llorar, me voy a aprovechar y le voy a decir, pues ahora vengan y echen su dinero aquí porque la prédica estuvo muy buena. ¿Ve? Y lo único que hizo fue alterarles el psique, el alma. Fue un mensaje almático, aprovechándose de que nosotros, nuestras emociones, somos seres súper emocionales. ¿Sí? Súper emocionales. Inclusive usan el emocionalismo para ver si, ¿verdad? Porque no se pueden ir de la iglesia si no hay 2 o 3 salvos. ¿Ve? Entonces, empiezan a tocar las emociones de la persona, y los que vienen al frente a recibir a Cristo no vienen porque están en la convicción del Espíritu, sino en la emoción del alma, y aceptan a Cristo emocionalmente, no espiritualmente. La Biblia dice que con el corazón se cree, no con la mente. Con la mente usted no puede creer para ser salvo. Con el corazón se cree, mas con la boca confesión se hace para ser salvos. Pero hay que creer con el corazón, no con el cardio, con esa bomba que tenemos nosotros aquí que hace tucu, 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 ¿verdad? Sino con el hombre interior. El hombre interior oye la palabra de Dios y él tiene la opción de decir recibo o no recibo. En el momento que él recibe la palabra, esa palabra se vuelve vida en él, ¿verdad? Viene la convicción de que sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados y yo le confieso como mi Señor y Salvador. Creo que Él resucitó al tercer día y soy salvo inmediatamente. Pero hay alguien ahí que constantemente, día y noche, aún en tus sueños, te va a hacer recordar las cosas malas que hiciste en el pasado. ¿Cuántos han pasado por eso? Si usted no ha pasado por eso, es porque entonces usted no ha nacido de nuevo y el diablo no lo está molestando. ¿Ve? Porque en el momento que usted nace de nuevo es cuando usted se vuelve enemigo del diablo. Mientras usted no haya nacido de nuevo, usted es hijo del diablo. Perdone que lo diga, ¿sí o no? Sí, porque así como usted nace de nuevo, nosotros morimos de nuevo. Pongámoslo en un sentido, cuando Adán pecó, dice la Biblia que por el pecado de un hombre el pecado entró al mundo y todos murieron por cuanto todos pecaron. ¿Sí o no? Muy sencillo. En Cristo es el reverso de lo que el diablo hizo. ¿Ve? Lo que el diablo hizo fue imputarnos muerte. El sacrificio de Cristo me imputa salvación. Me salva una vez y para siempre. Pero tengo que lidiar con una mente que durante mucho tiempo, dependiendo a qué edad usted vino a Cristo, ¿sí? Entonces usted tiene corrupción en su mente, ¿sí? Tiene malos pensamientos en su mente, tiene malos recuerdos en su mente, cosas que usted tiene que, como dice la palabra, ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento o nuestra mente, por la palabra. Y es lo que yo estoy tratando ahora por varios domingos, de exponer una palabra que nos va a hacer libres a nosotros de esa conciencia de pecado. ¿Me estás escuchando? Porque mientras yo tengo una conciencia de pecado, yo me voy a sentir indigno.
Me voy a sentir indigno y lo peor de todo, le voy a decir esto: el peor enemigo que usted tiene no es el diablo, es usted mismo. Porque usted mismo no se perdona las cosas que usted hizo en el pasado. ¿Me está escuchando? Y claro, el diablo se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque al usted no perdonarse a usted mismo las cosas que usted hizo en el pasado, le abre una puerta al diablo para que él lo siga condenando a usted en la mente. Aunque usted es salvo y está a la par de Cristo, sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, usted se siente el ser más miserable que puede haber en el mundo. ¿Me está escuchando? Estaba escuchando un mensaje de Andrew Womack donde él dice que los discípulos ofendieron a Cristo de una forma tan fea. Lo hicieron, prácticamente le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Tú no eres suficiente para nosotros. Muéstranos al Padre y entonces estamos satisfechos. ¿Han oído esa parte en la Biblia? Se lo dijeron. Imagínense el descaro de sus discípulos y el amor tan grande de Jesús de entender que eran unos burros. Él mismo los escogió, ¿verdad? Que se atrevieron a decirle: tú no eres suficiente para nosotros, enséñanos al Padre. Wow, qué duro eso, ¿verdad? Y el Señor los perdona y los sigue usando. Bueno, pues hoy en día es la misma cosa. Tú y yo, que somos en lo natural, no más que un montón de trapos sucios, pura inmundicia, outside, afuera, Dios nos sigue usando. ¿Me estás escuchando? Porque si me amó cuando era pecador, ¿cuánto más me va a amar ahora que soy su hijo? Pues le voy a decir una cosa: Él no me ama más ahora que soy su hijo que cuando yo era pecador, porque Dios solamente tiene una clase de amor. Con el mismo amor con que me amó y se acercó a mí y llamó mi nombre y me dijo: toma, aquí estoy, me recibes. Y yo dije: por supuesto que te recibo, te necesito, soy un pecador, soy un borracho, soy un mujeriego, soy todo lo malo que puede haber en el mundo está en mí, te necesito ahora. ¿Me estás escuchando? Y en el momento que yo dije eso, ya confesé mis pecados a Él. No tengo que confesarle a un cura, a otra persona. Le confesé a Él mis pecados. Entonces Él permitió que el mensaje de la salvación viniera a mí a través de la televisión. Y entendí yo que si yo recibía a Cristo en mi corazón, adentro de mí, y lo confesaba con mi boca, yo iba a ser salvo. Y de inmediato fui salvo. Mayo 26, 1982 a las 3 de la mañana. No puedo olvidar esa fecha. Pero de ese momento en adelante ha sido una lucha constante contra la conciencia de pecado. Porque yo sé lo malo que yo fui. Y admito que yo no merezco ser salvo. Pero la gracia de Dios me alcanzó y la gracia de Dios me salvó. Gloria a Dios. Y esa gracia es la que me hace a mí digno. Soy tan digno como que cuando Dios me ve a mí, ve a su Hijo en mí. ¿Me estás escuchando? Es como que hubieran agarrado un calcetín todo lleno de barro, todo sucio, lo meten en la sangre de Cristo y sale totalmente blanco. Mi ser estaba todo sucio, corrupto, estaba. Eso era en el pasado. Hoy en día yo no soy ese mismo. La Biblia dice que he aquí que los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Estamos hablando en lo espiritual. ¿Me explico? Porque
En el espejo, si te miras después de aceptar a Cristo, sigue siendo el mismo en lo físico y sigue siendo el mismo en lo almático. ¿Me estás escuchando? Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué Dios simplemente no hizo el paquete completo? Espíritu, alma y cuerpo, y nos salvó de una vez. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho así, no podrías estar ahí sentada, Rosarito, escuchando la palabra de Dios. Estarías ya arriba en el cielo con el Señor, porque no podrías vivir aquí ya siendo totalmente transformada. ¿Me estás escuchando? Pero Dios necesitaba dejarte aquí para que tú alcanzaras a otras personas con tu testimonio. Pero el diablo viene y te dice, no, Rosario, tú fuiste tan mala que no mereces hablar de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado ese pensamiento? ¿Alguna vez le ha llegado ese pensamiento a algunos de ustedes? Ahí mismo en las cámaras. Admítalo, que el diablo ha jugado con su mente por año tras año, tras año, tras año. Y cada vez que usted dice, yo mañana voy a la iglesia y voy y me voy a meter y voy a trabajar y vaya hasta le dice al pastor, cuente conmigo. Y es lo que menos puede, ¿sí, no? ¿Sabe contar? Pues no cuente conmigo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ah? Pastor, ¿sabe contar? Sí, mi hijo. Pues no cuente conmigo. ¿Ve? Pero hay un momento de emocionalismo en el ser humano que dice, yo voy y voy a empezar a leer la Biblia. Y voy a empezar a llegar a la iglesia. Y le prometen al pastor y a la mamá y al abuelo y al perico y a la lora y al perro y al gato de que van a ir a la iglesia. Pero viene el diablo y le dice, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Eres un hipócrita. ¿Ah? Te está lavando el coco para robarte, no la salvación, pero robarte el gozo de la salvación. Porque para eso viene el hurtar, matar y destruir. Quiere robar el gozo de la salvación, ¿verdad? Y claro, como en el Salmo 51, el rey David le dice, renueva en mí el gozo. Pues eso es en el Antiguo Testamento, ¿sí? El gozo es un fruto del Espíritu hoy en día y es constante. Yo no tengo que decirle a Dios, Dios mío, renueva el gozo. No, gózate delante del Señor, gózate. ¿Por qué? Porque tu destino no es lo que el diablo te ha pintado o te ha hecho ver en película en la mente a través de sueños y a través de cosas que has pasado en la vida. Tu destino no es ese. El destino de él es el infierno, el tuyo es estar con Dios para siempre. Y eso es lo que lo pudre a él. Pues cuando él venga con la mentira de que tú no eres digno, dile, para ti yo no seré digno, pero para mi papá yo soy más que digno. El que eres un indigno eres tú, y por eso fue creado el infierno, donde tú vas a pasar el resto de una eternidad. Aleluya. ¿Me estás escuchando? La Biblia dice que Jesús nos dio 2 mandamientos nuevos, eliminando todo lo otro, porque en estos 2 mandamientos se presenta toda la ley prácticamente. Porque si tú amas a alguien, amar a alguien, no lo vas a matar, no le vas a robar, no le vas a desear la esposa o el esposo, ni los bienes que tiene, no vas a mentir por amor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento todo es basado en el amor, ¿sí? La fe obra por el amor, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que el Señor dijo, te doy 2 nuevos mandamientos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y asimismo amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí hay un serio problema con nosotros porque por causa de la conciencia de pecado no nos amamos como nos deberíamos amar. Y si no nos amamos como nos deberíamos amar, mentiras que yo puedo amar al prójimo. Porque yo tengo que amar al prójimo como yo me amo a mí mismo.
¿Me estás escuchando? Yo me amo a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios en mi espíritu. Y Dios tiene un destino para mí que es una eternidad con Él. Y ya estoy con Él. No tengo que esperar a llegar al cielo para estar con Él. Ya estoy con Él. Él vino a mí. Aleluya. ¿Me estás escuchando? En el momento que yo le dije, ven a mi corazón, entra en mi ser, en ese preciso instante ya yo estoy con Dios, sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús, en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? ¿Me da eso el derecho a mí de continuar en una vida pecaminosa? No. Sí, pero el problema es que, ¿cómo se llama? Cuando yo peco, entonces ya yo creo que porque voy a pecar. La Biblia dice que no hay uno solo que no peque. No hay uno solo que no peque. El único que estuvo aquí en la tierra sin pecado fue el Señor. ¿Me estás escuchando? Fuera de Él todos pecamos. Pero eso no me da licencia a mí de simplemente decir, ok, soy pecador, voy a seguir en el charco. No, porque Cristo vino y te extendió la mano y te sacó del charco. ¿Ve? Y te dice, despójate del antiguo hombre, despójate de él y vístete de mí, del nuevo hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero es que usted no entiende, eso es imposible. No, yo entiendo. Pablo mismo lo entendía y dice, oh miserable de mí, que yo hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Pero no por eso voy a estar condenado y entonces por la condenación que siento en mi corazón ya no voy a escribir 2/3 del Nuevo Testamento porque sigo siendo pecador. ¿Qué tal si Pablo hubiera tomado esa actitud? ¿Ah? Tal vez Dios hubiera levantado a otra persona. Muy posible sí, pero Dios escogió a Pablo cuando era Saulo de Tarso y se le presentó en gloria y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí donde Saulo le dice, Señor, ahí mismo lo confiesa, Señor, y ahí nace de nuevo. Aleluya. ¿Me estás escuchando? Nosotros no podemos seguir con esa mentalidad. Tenemos que tener una mentalidad donde yo digo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios. En inglés se usa la palabra righteousness, que quiere decir right standing. ¿Sí? Se puede explicar más bonito en inglés, me gusta más así. Pero aún así no le quita nada que yo diga que soy la justicia de Dios, porque la Biblia dice que yo fui hecho la justicia de Dios. Y si Dios me hizo la justicia de Dios, entonces yo soy la justicia de Dios. Que no se está manifestando en la carne, es un proceso. ¿Me estás escuchando? Es un proceso. Pero el proceso inicia en el momento en que tú le entregas tu vida a Cristo Jesús. Ahí empieza todo. Y eso es de lo primero que tenemos que hacer. Entregarle nuestra vida a Cristo. Y creer en Cristo no es solamente decirle, Señor, sí, yo creo que tú, según la historia por ahí contaron que hubo un hombre que se llamaba Jesús, que lo crucificaron allá en Jerusalén, en un cerro que se llamaba el Gólgota, ¿verdad? Y juntamente con él habían 2 ladrones y todo ese asunto. Sí, yo he oído la historia, he visto todas las películas. Eso es aquí. ¿Sí? Eso es aquí. Con el corazón yo creo sin haber visto. ¿Me estás escuchando? Ninguno de nosotros estuvo ahí cuando crucificaron a Jesús, aunque sí estábamos ahí relativamente en Él, porque todos mis pecados les fueron puestos a Él. Pero yo no estaba ahí en persona, yo no vi cuando lo crucificaron, pero sé que lo crucificaron.
Sé que descendió al infierno y estuvo en el infierno por 3 días y 3 noches y luego resucitó. Gloria a Dios. Y se sentó a la diestra del Padre una vez que había cumplido, así como el Padre reposó en el séptimo día de toda la creación, así Cristo pudo reposar de su trabajo recreativo, prácticamente de poner un espíritu nuevo dentro de mí. Se sentó a la diestra del Padre y dijo: ahora ustedes que son mi cuerpo, mi eclesía, ustedes sigan haciendo lo que yo estaba haciendo aquí. Vayan, resuciten muertos, vayan, impongan manos sobre los enfermos y sánenlos. Él no dijo sánenlos, pídame que yo los sane. No, les dijo a los discípulos: ustedes levántenlos de los muertos, ustedes sánenlos. ¿Me estás escuchando? Oh, pero el diablo viene y te dice: ¿sabes qué? Nelly, no, tú no estás cortada para eso. Tú hiciste tanto daño en tu pasado que no eres digna de ir y a orar por una persona, ni siquiera de hablarles de Dios. Imagínate. Así es el diablo. Así es el diablo. Y uno es tan cabezón que lo escucha a él y no escucha lo que el Espíritu Santo en una voz muy amorosa te está diciendo: no le hagas caso. Tú eres la justicia de Dios. Tú eres el embajador de Dios en la tierra. ¿Qué es un embajador? Uno que representa un gobierno. ¿Sí o no? Y si Dios dice que tú eres un embajador, entonces eres el embajador de Él, porque Él te escogió. ¿Me estás escuchando? Tú ahí en las cámaras sigues pecando porque no has entendido quién eres en Cristo y que tienes la posibilidad de simplemente despojarte del hombre de pecado. Siempre vas a pecar porque la naturaleza humana es pecaminosa. Pero la Biblia no dice que el cristiano no peca. La Biblia dice que el cristiano no practica el pecado. Hay una gran diferencia entre caer en un pecado, a sentarse y planificar. Bueno, yo voy como el que va a robar un banco. El que va a robar un banco no va caminando por la calle y de repente dice: me voy a meter a robar ahí. ¿Verdad que no? No, se sienta y planifica, calcula a qué hora hay menos gente, cómo está el asunto, por dónde está la policía. Comienza a hacer planes y lo practica en su mente. ¿Cómo voy a hacer cuando entre? ¿Me estás escuchando? Pero pecar, todo ser humano peca. ¿Y qué hago yo cuando peco? Lo primero que hago es acudir a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si yo confieso mi pecado, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarme y una vez más limpiarme de toda maldad. No dice una vez más hacerme nacer de nuevo. Aleluya. ¿Me escuchó? Porque usted nace de nuevo una vez. El problema es que si usted peca y no lo confiesa y no se arrepiente, ese pecado abre una puerta para que el diablo te siga condenando. ¿Sí? Y para que el diablo te robe el gozo de la salvación y para que el diablo te robe la vida abundante que Cristo vino a ofrecerte. Cierra las puertas del cielo y Dios no la puede abrir para ti, aunque eres salvo. ¿Por qué? Porque ahí está un pecado que le dio un poder legal al diablo para cerrar esa puerta en tu vida. ¿Me estás escuchando? Eres salvo, pero vas a pagar las consecuencias si no te arrepientes.
Yo tengo una forma muy peculiar de arrepentirme de cuando hago algo malo. Muy peculiar. Me imagino que Dios simplemente dice aquí, ahí va Tomás otra vez. Porque yo soy el primero que le digo, ¿ya ves Dios? Ya ando otra vez en mis andadas. Ya volví a caer, Señor. Sí, yo tengo una confianza con Él, que yo sé que yo nada más le tengo que decir eso, no le tengo que decir, ay Señor, mira, es que yo hice esto, volteé a ver a aquella mujer y en mi mente la desnudé. No es que yo hago eso, pero me explico, estoy dándole un ejemplo. Yo nada más le digo, otra vez Señor. Y Dios dice, bueno, ¿lo hiciste? Sí Señor, ok. Listo. Llega el diablo y me acusa y Dios le dice, ¿qué es lo que dijo usted, rey de las moscas? Viene a acusar a uno de mis hijos. Permítame. Cristo, este tiene una acusación contra Tom. Sí, pero él ya se confesó conmigo y está bajo mi sangre. Dios dice, disuelto. No hay culpa. Aleluya. Y yo no tengo que andar entonces cargando. Es que muchos dicen que tú tienes que cargar la cruz. ¿De qué estás hablando? Eso es una mentira del diablo. Sí lo dijo Dios. Sí lo dijo Jesús. Dijo, toma tu cruz y sígueme. El significado de tomar tu cruz es, toma mi sacrificio de la cruz, y con ese sacrificio mío en la cruz, tú camina conmigo. Nunca te va a pedir Cristo que tú vayas a ser crucificado cuando Él ya fue crucificado una vez y para siempre. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? ¿Ah? Pero ¿qué es lo que hacen estos predicadores que fueron a los cementerios teológicos y se convirtieron en vendedores profesionales de un evangelio que no existe? ¿Me explico? Y es lo único que saben hacer. Aprendieron a vender aspiradoras y es lo único que pueden vender, aspiradoras. ¿Sí? Aprendieron un evangelio de culpa, no un evangelio de libertad, y eso es todo lo que venden. Y todo el mundo feliz comprando el evangelio de culpa. Ay, sí, y vienen y a poco le falta venir arrastrándose cuando el pastor dice, vengan, todos los que quieran recibir a Cristo, vengan. ¿Usted no me oye a mí decir eso? Yo le digo, si quiere usted levante la mano, si no, ahí mismo donde usted está, haga esta oración. ¿Por qué? Porque yo no voy a ofender a nadie, no voy a humillar a nadie. ¿Eres pecador? Ah, qué bueno, bienvenido al club. Yo también fui pecador. En mi carne sigo siendo un ser natural que peca. Pero yo no te voy a hacer levantar la mano, ven. Y luego ven aquí adelante, porque la Biblia dice que si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Puros mensajes de condenación. ¿Se han dado cuenta? Y esos predicadores son culpables de que la iglesia de Dios hoy en día no ande en los hospitales orando por enfermos, en las cárceles liberando a los cautivos. ¿Por qué? Porque lo único que les han metido es condenación en la mente. ¿Me escuchas? Porque no han entendido el contexto de todo lo que está escrito. Toma tu cruz y sígueme. Yo no podría seguir a Cristo si yo tomara mi cruz, porque estaba tan cargada de pecados que solo Él la pudo cargar. ¿Me estás escuchando? Y Él la cargó, ¿sí? En la cruz donde Cristo estaba colgado, ahí clavaron el acta que estaba escrita por Satanás en contra mía, de todos los pecados que yo había cometido y posiblemente los que iba a cometer también. Y de una vez Cristo dijo, se acabó, consumado es. Porque aquel que el Hijo del Hombre liberare, ese será verdaderamente libre. ¿Libre de qué?
¿Libre de pecar? No, yo sigo en un cuerpo que está acostumbrado a hacer pecados. Pero soy libre en mi ser para poder venir y adorar a Dios con libertad. Por eso dice la Biblia que los verdaderos adoradores vienen a adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? En espíritu y en verdad, porque la carne no sabe adorar a Dios. Hay que bofetearla y decirle, muévete, muévete carne, alaba a Dios, bendice alma mía a Jehová. No dice así el Salmo, bendice, le está dando una orden, bendice alma mía a Jehová. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. Es una orden que el espíritu del hombre le está dando a su mente y a su cuerpo. Y usted se da cuenta quienes andan todavía carnalmente en la carne, para que rebunde la abundancia. Porque no se levantan, no pueden ni aplaudirle al Señor. ¿Por qué? La Biblia dice que hasta los árboles clapearán. ¿Sí o no? Aleluya. Ah, no, es que yo no soy árbol. No, pero es más duro que una piedra. No eres árbol, no eres nada. Eres un farsante. Y no te estoy condenando. Simplemente no conoces la libertad de Cristo. No conoces la libertad que hay en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa libertad? Que ya yo fui hecho nuevo. Nuevo. ¿Ve? Ahorita tengo un par de tennis shoes que están un poquito gastados. Al ratito voy al mall. Bueno, a un mall no, sino, ¿cómo le llaman eso? A un outlet, más barato supuestamente ahí. Y me compro un par nuevo. ¿Ve? Y me lo pongo. Aunque el resto del cuerpo esté sin bañarse. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Romanos 8 dice, no hay. Es más, de la forma en que lo explica, lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Primero está Romanos 7, Romanos 6, donde Pablo nos explica cómo él, siendo Pablo, está sufriendo con su mente. Y dice, me encuentro una nueva ley en mi ser, ¿sí? Que me lleva al pecado. Y hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. ¿Quién me librará de todo esto? Y dice, gracias a Dios por Cristo Jesús. Ahí mismo me da la respuesta. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Entonces dice, por todo esto que les acabo de explicar en Romanos 6 y 7, por esto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a sus 5 sentidos o conforme a la carne. Siempre han predicado que andar conforme a la carne es andar pecando. Usted peca porque peca. Andar en la carne es andar en los 5 sentidos y eso hace que la condenación inunde mi conciencia. ¿Me estás escuchando? No hay condenación para los que andan en el Espíritu. ¿En qué forma ando yo en el Espíritu? En que yo no le hago caso a las acusaciones del diablo. ¿Me estás escuchando? Es lo más sencillo, Juanito. Es lo más sencillo que hay. Me dice René ayer, entonces quiere decir que yo puedo orar por los enfermos. Le digo, no solamente puedes, debes orar por los enfermos, porque es un mandamiento de Cristo Jesús. No es que puedes. Dios no te puede pedir que hagas algo que Dios mismo sabría que tú no puedes porque estás en pecado. Pero por eso te libró del pecado, para que puedas hacer lo que Él te está diciendo que hagas ahora. Ve y ora por los enfermos, ve y predica mi evangelio. Pero no un evangelio de condenación, sino el evangelio del reino, donde Dios dice, he venido para darte vida en abundancia. Amén. Aleluya.
Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ha sido el plan desde un principio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te llamó, te escogió, te visitó, tocó la puerta de tu corazón, le abriste la puerta de tu corazón y Él, más el Espíritu Santo, más Cristo entraron e hicieron morada en ti. ¿Me escuchas? Entonces, diablo, puedes venir con todas las condenaciones que quieras, yo no te voy a hacer caso. Para eso tengo al Espíritu Santo que me redarguye cuando hago algo malo. Él inmediatamente, ahora si yo no le hago caso al Espíritu Santo, entonces sí estoy causándole dolor al Espíritu Santo. ¿Ve? Pero aún así, Dios no me va a mandar directamente al infierno porque es una decisión que yo tomé en un principio de recibirlo a Él. ¿Ve? Y muchos no han aprendido a oír la voz del Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo les habla pero no caen en la convicción porque no han aprendido a oír la voz. Lo que han aprendido es a oír la voz de otro, de un predicador que simplemente ¿cómo se llamaría? Los educó, los manipuló a ser condenados todo el tiempo para traerlos y tenerlos aquí de rodillas. Y yo sé de predicadores que se hacen sentir, oh, qué buen mensaje, tengo a todo el mundo llorando. De eso no se trata. Yo le dije a René ayer en el grupo americano, si lo que yo te predico no produce en ti el deseo de superación, entonces soy un falso maestro. Pero si lo que yo te enseño produce en ti el deseo, el anhelo de superación, entonces te estoy hablando de la palabra de Dios y le damos gloria a Dios. ¿Me escuchas? Más de una de esas iglesias se van a vaciar hasta el día que esta gente comprenda. Me han estado vacilando todo este tiempo. Me han estado mintiendo, me han estado haciendo sentir miserable, culpable de algo que ya yo no soy culpable. ¿Cierto o no? Vamos a hacer un día un tour y vamos a visitar varias iglesias. Y usted nada más oiga el mensaje. Yo le garantizo que usted no dura 2 minutos sin que el deseo de salir corriendo y decir, uff, esa basura. Eso no es el evangelio. El evangelio en inglés es gospel, good news, las buenas nuevas, buenas nuevas. ¿Sí o no? O son buenas nuevas, o el sacrificio de Cristo en la cruz fue a medias, no fue suficiente, y entonces tú tienes que seguir trabajando y hacer cosas para ganar tu salvación. Eso es una mentira del diablo. Dios no hace nada a medias. ¿Me estás escuchando? Aprende a lidiar con el problema de tu mente. Esa es tu obligación. Pero no echarte a llorar y decir, ay, pobre de mí, soy pecador. Soy simplemente un pecador que fue salvo por gracia, pero soy un pecador. Y mientras tanto el diablo haciendo lo que le dé la bendita gana con tu familia, con tus amistades, porque no eres digno según tú, ¿verdad? Según tú, de doblar rodillas y decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo lo que soy. Yo sé quién soy. Yo soy quien tú dices quién soy. ¿Cantamos esa canción hoy o no? Yo soy quien tú dices que soy, no lo que el diablo dice que soy, ni lo que mi madre o mi padre puedan decir que soy. Yo solamente soy lo que tu papá dices que soy y está todo escrito aquí. Aleluya.
¿Sí o no? Oh, pero hermano, es que usted no sabe qué difícil, tantas cosas malas que yo he hecho. Si usted quiere vivir en ese charco, es problema suyo. ¿Sí o no? ¿Ah? Es que sí, la misma Biblia dice que el puerco vuelve a su charco. Pues deje de volver al charco. Ya Dios lo sacó del charco, ya lo lavó, ya le dio una nueva naturaleza. Ya usted no pertenece en el charco. Y tampoco lo hizo perro para que vuelva al vómito. ¿Ve? Le dio una nueva naturaleza que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Yo estoy enojado no con las personas que tienen esa... Estoy enojado con el diablo, pero también estoy enojado con todos esos ministros, disque predicadores, que no conocen bien la libertad de Cristo y lo que le enseñan a la gente es lo que ellos creen que es lo que es conveniente para ellos. Y lo que es conveniente para cada uno de nosotros es que nos metamos en la palabra, porque la palabra de Dios me va a dar la fe necesaria para superar todas las mentiras que el diablo tiene contra mí. No tengo que hacer nada más. La fe viene por oír la palabra de Dios, no por hacer un montón de pantomimas y cosas y yo qué sé. Besarle la mano al pastor. Entonces, ¿qué? ¿El pastor es más grande que Cristo? Hay gente que se preocupa más en agradar al pastor, un hombre, que agradar a Cristo. Tú no agradas a Cristo cuando andas en condenación, créemelo, porque Cristo dice, entonces todo el trabajo que yo hice, ¿para qué? ¿Para que lo andes tirando por el suelo diciendo que no fue suficiente? El trabajo que yo hice, dice el Señor, fue más que suficiente. Y lo hice una vez y para siempre. Yo le pregunté, con esto voy a terminar, a los americanos ayer, le dije a uno de ellos, ¿tú crees que una persona que está atado con grilletes y cadenas de religiosidad y de mentira y de condenación pueda liberar a otro? ¿Aló? ¿Podrá? No, primeramente hay que liberarlo a él, para que él pueda entonces ir a liberar a otros, pero el diablo se los vuelve a poner porque él mismo pide la llave y se los vuelve a poner por la conciencia de pecado. Y el diablo lo receta. ¿De qué color quieres tu grillete en esta semana? ¿Rojo, verde, amarillo? Yo te lo doy, tú nomás dime. Y entonces, en vez de andar diciéndole a la gente, soy libre, Cristo me ha hecho libre, ahí andan con el grillete, es que soy pecador. ¿Y crees en Cristo? Sí. Entonces, ¿por qué andas con un grillete? ¿Me están escuchando? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo o no? Los americanos se quedaron con los ojos así, pasmados de eso que les dije. Una simple comparación. Digo, el diablo te quiere tener ahí engrilletado, atado en cadenas de recuerdos. ¿Sí? Que son no más recuerdos. Y eso te hace sentir que eres superior a Dios, porque la Biblia dice que Él tira nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acordará de ellos nunca más. ¿Quién eres tú para andar acordándote de tu pasado? Esa es la conciencia de pecado que te tiene atado. ¿Sí o no? Te tiene atado y por eso es que no haces las cosas que Cristo te mandó a hacer. Levántate tú que duermes, levántate, anda,
ve y predica mi evangelio, cuéntale a la gente las cosas hermosas. Así como la mujer samaritana corrió a su pueblo y le dijo, hay un hombre ahí en el pozo que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho, pero no me tiró al pozo ni me enterró, como muchos pastores hacen. Y ella fue y predicó a todo el pueblo, y todo el pueblo vino a Jesús. ¿Aló? Uno, dos. O Cristo te hizo libre, o simplemente tú quieres vivir una vida atado. ¿Por qué? ¿Cómo se dice la palabra en inglés, en español? Self-pity. Self-pity. A pity party. Le gusta tener una fiesta de autocompasión. No se sienten bien si no se sienten con esa autocompasión. Es que yo no soy digno, hermano. Yo no soy digno, Juanito, de pararme aquí a hablar de Cristo. ¿Ve? Y si Dios usa un burro, pues me va a usar a mí también. ¿Ve? Pero realmente no soy digno. ¿Aló? ¿Quién está hablando ahí? El puro diablo. Gloria, mejor terminemos aquí por hoy. Porque la verdad yo puedo seguir contando caso tras caso, tras caso, tras situación que la iglesia está viviendo hoy en día, atados a recuerdos que no tienen nada que ver. La Biblia dice, puesto los ojos, piensa en las cosas de arriba. Aléjate de toda esta basura que tú tienes acá. Hay que resetear tu computadora de aquí arriba por medio de la palabra de Dios para que tú puedas vivir libre. Y ahí andan en la iglesia, libre, hecho libre. Y salen de la iglesia y hermano, ¿cómo está? Pues mira, la estamos pasando tan mal. Tenga misericordia de mi hermano, la estamos pasando tan mal. Y al ratito se vuelven, pero gloria a Dios. ¿Tú crees que eso le da gloria a Dios? ¿Tú crees que eso le da gloria a Dios? No. Aprende a ser libre. Cuando yo le estaba enseñando a mis hijos a caminar, de vez en cuando los soltaba y que se llevaran su macanazo en una mesa o en lo que fuera, pero aprendieron a caminar. Si yo toda una vida los hubiera tenido que andar aquí, venga hijito, camine. Ahí tiene 38 años y todavía hay que llevarlo de la mano. ¿Me explico? Ay, yo voy a parar aquí ya porque si no, la verdad, esto puede... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Primeramente, gracias por Cristo Jesús. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo estoy en Cristo Jesús. Si tú no estás en Cristo Jesús, este es el momento de meterte en Cristo Jesús. Abre tu corazón, confiésalo como tu Señor y Salvador. Y las mismas vivencias que tenemos nosotros, los que conocemos lo que somos en Cristo Jesús, la vas a tener tú si prestas atención a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en tu vida. Tú no fuiste creado para ir al infierno, tú fuiste creado para ir con Dios. Pero si tú no escoges el camino correcto, vas a parar en el lugar incorrecto. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Aleluya. En el nombre de Jesús. Les recuerdo que estamos en el 846 del este del Segundo Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles, borderline con Compton, en el código postal 90059.
los domingos a las 11 de la mañana y los viernes en la casa de los hermanos Rentería, que están pasando cosas buenas, tremendas. Gloria a Dios. En la McKinley. Usted viene aquí a la iglesia, se regresa al semáforo, rumbo oeste, dobla a la izquierda y por ahí está. No le puedo dar la dirección todavía hasta que Dios nos permita, ¿verdad? Pero está invitado. Gloria a Dios. Amén. Bendiga a su hermano, bendiga a su familia, bendiga a sus hijos sobre todas las cosas. Amén y amén.